En el castillo de Versalles, ubicado en la capital de Galia, Lutecia, tuvo lugar un inesperado giro de acontecimientos que supondrían un problema para los planes del rey Joseph. El Escuadrón de Flores, una parte de la milicia de Galia, se rebeló contra su tiranía. El Escuadrón de Flores, liderados por un noble llamado Castelmor, ideó un plan en el que enviaban un informe falso donde indicaban que la flota multipropósito, armada principal de Galia, se había rebelado contra su rey. Este informe era falso, pues era el propio Escuadrón de Flores que se estaba rebelando contra su propio gobierno. Castelmor tenía las intenciones de detener a su rey antes de que sea tarde. Usando a todos sus aliados, tomarían el castillo. A todas las figuras importantes las arrestarían y provocarían un golpe de estado para sacar a Joseph del trono. La lealtad de Castelmor no estaba con el rey Joseph, estaba con su difunto hermano menor, el duque Charles de Orleans. Su objetivo era entregarle el trono a la hija del hombre al que le rendía respetos, es decir, a Tabasa. Pero nada saldría como él esperaba. En cuanto el Escuadrón de Flores llegó a la sala del trono, se enfrentaron a Joseph, muy confiados en los rumores de que el rey inútil no podía usar magia. Cuando lo rodearon, el rey Joseph de repente desapareció. Eso fue lo que ellos vieron con sus ojos. En realidad, el rey Joseph había usado algún tipo de magia para moverse a una velocidad tan inhumana que pareció como si se teletransportara. Castelmor llegó primero hasta él y trató de atacarle, pero fue demasiado tarde. Joseph pronunció un hechizo del vacío y acto seguido apuntó hacia el castillo de Versalles. Usó una explosión que hundió todo el castillo, aplastando a todo el Escuadrón de Flores, ministros y otros sirvientes que aún estaban adentro. Joseph se reía como un loco y sacó dos objetos que eran dos tesoros legendarios, la caja musical del fundador y el incensario del fundador. Entonces, el rey Joseph ordenó a uno de sus guardias para que reúna a sus hombres y saquen a todos los cadáveres atrapados en los escombros. Luego, que dejen los cadáveres en la avenida principal, para que sirvan de advertencia a cualquiera que intente oponerse a su mandato. Después de ello, le dejó el resto al guardia, para que él se encargue de que la tropa siga avanzando hacia Romalia, y sin ningún ápice de culpa, exclamó que se iría a la cama pues tenía mucho sueño. En la ciudad fronteriza con Galia, Aquileia, se iba a celebrar la tercera ceremonia anual de coronación del Papa. Era un evento al que muchos peregrinos y gente de todas partes del mundo asistían solo para recibir la bendición del Papa, o cuanto menos, poder verlo en persona. Los caballeros del Espíritu del Agua, comandados por Guiche, escoltarían a la reina Henrietta. Todos se preguntaban por la ausencia de Saito, y cuando lograron ver a Luis, se hallaron sorprendidos al notar que usaba un hábito de monja, al igual que Tiffania, quien la acompañaba junto con Agnes. Agnes les explicó a todos que ellas estarían en la ceremonia en un rol de monjas para continuar con el plan a seguir. Cuando le preguntaron por Saito, ella solo dijo que regresó a su mundo. Ignoró las quejas y el disgusto que provocó en todo el escuadrón de caballeros, quienes estaban especialmente indignados con Luis. Saito era su comandante, y sin su líder, se sentían menos en confianza. Henrietta paró las quejas y ordenó a sus caballeros volver a sus posiciones. La primera noche que el Papa y sus acompañantes llegaron a Aquileia, armaron una reunión con todos los altos mandos de la ciudad. Luis y los demás también estaban presentes. En dicha reunión, discutieron el plan que se llevaría aquel día. Todos eran conscientes que Galia atacaría al Papa, pero no tenían idea de cómo. Julio se encargó de explicar los procedimientos para proteger la catedral donde tendría lugar la ceremonia. Todas las medidas eran en caso de que intenten enviar asesinos o un ataque más discreto. Pero la sorpresa llegó cuando se habló de la posibilidad de una guerra. Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera Henrietta estaban preparados para esta noticia. Todos quedaron perplejos cuando esta posibilidad fue tomada como un casi hecho por nadie más que el mismo Vittorio. Henrietta estaba profundamente horrorizada. Ella había aceptado ayudar a Vittorio considerando que las medidas para recuperar la Tierra Santa sean en un pequeño margen de escaramuzas. Hablar de una guerra con otra nación implicaría poner en peligro mucha más gente. Ella lo sabía. Después de todo, ya había sido responsable de comandar su propia guerra contra Albión. Además, parte de su disgusto no era solo por el hecho de aceptar la idea de ir a una guerra con Galia. Era también que Vittorio, siendo consciente de que Galia enviaría todo su ejército, preparó un escenario donde estarían presentes miles y miles de civiles inocentes. El pensar en solo cómo Vittorio desde hace mucho construyó cuidadosamente este plan, provocó que Henrietta quisiera llorar de la impotencia. Al Papa Vittorio no le importaba sacrificar civiles, siempre y cuando pueda derrotar a Joseph y estar un paso más cerca de su cometido. La reina trató de retirarse llevándose a Luis consigo, pero ella no se movió ni un poco. Luis le confesó que había realizado un juramento bajo el nombre de Dios, de ayudar al Papa hasta el final, lo que quería decir que Luis
ahora le pertenecía al Papa y a sus ideales. Henrietta preguntó entonces si de verdad habían regresado a Saito a su mundo, y Vittorio contestó que sí, abrió una puerta al mundo de Saito para enviarlo a casa. Henrietta abandonó la reunión con un fuerte sentimiento de desprecio por el pontífice. Más tarde en la noche, Luis oraba en su habitación. Después de despedirse de Saito, estuvo casi todo el tiempo rezando para evitar tener una crisis nerviosa. Era inútil, no podía dejar de arrepentirse de lo que hizo. Aun si era por el bien de Saito, ella quería estar con él, y lo extrañaba. Esta angustia la estaba matando, y no se sentía capaz de entregar su vida a la religión y al que guiña de seguir así. Por lo que buscó a Tiffany en su habitación, y le pidió un favor. Quería que Tiffany usara su magia del vacío y borrara todos los recuerdos que Luis tenía de Saito. Al principio Tiffany se intentó negar, pues era algo bastante importante. Henrietta rompió en el lugar y al escuchar a Luis, trató de convencerla de reconsiderarlo. Pero Luis estaba decidida. Ambas mujeres respetaron la voluntad de Luis y Tiffany, con mucho dolor, recitó el conjuro. A cada segundo, Luis empezó a recordar cada evento importante que vivió al lado de Saito. Y luego, el hechizo fue completado. Tiffany agitó su varita y un brillo inundó la habitación. Cuando Saito se despertó, se sentía muy perdido. Campos de hierba, montañas y bosques se podían ver a lo lejos. De repente, una persona desconocida se acercó hasta él y le arrojó una cantimplora con agua. Al parecer, esta persona había encontrado a Saito desmayado y cuidó de él todo este tiempo. Saito le dijo su nombre y esta persona también se presentó. Se retiró el sombrero que llevaba y un par de orejas puntiagudas alertaron a Saito. Se trataba de una elfa, cuyo nombre era Sasha. Ella estaba calmada y no trataba con ninguna hostilidad a Saito, lo cual le sorprendía pues él sabía que los elfos y los humanos se odiaban profundamente. Le preguntó si acaso estaban en Alqueguinia, pero Sasha no tenía ni idea de lo que le hablaba. Le dijo a Saito que ella venía del Sahara, pero que, según un compañero que ella tenía, este lugar se llamaba Igugestancia. El familiar empezó a sospechar pues era extraño de una elfa que no conociera Alqueguinia. Además, Sasha parecía odiar a ese compañero del que le hablaba, y por alguna razón, Saito también percibía de Sasha un sentimiento agradable y familiar, como si lo hubiera conocido antes o fuesen cercanos. La elfa también sentía lo mismo, pero no tuvieron tiempo para seguirse conociendo. De repente fueron rodeados por un grupo de lobos salvajes. Saito le pidió a Sasha que le diese cualquier arma que tenga, ya que sin una no podría usar sus poderes como Gandalf. Sasha le dijo simplemente que no se preocupe, y en el momento en el que ella tomó un cuchillo en su cintura, unas runas que Saito conocía muy bien empezaron a brillar en la mano izquierda de la elfa. Se trataban de las runas de Gandalf. Saito estaba perplejo, y en cuanto le dijo a Sasha que él también era un Gandalf, Sasha le entregó a Saito una daga. Juntos, usaron sus poderes como familiares legendarios y acabaron con todas las bestias. Sasha era tan fuerte y veloz como Saito. Después de todo, ambos eran Gandalf. Ahora, el por qué Sasha, una elfa, poseía las runas del familiar legendario era todo un misterio. Saito le preguntó a Sasha por su amo, quien al parecer era ese compañero odioso del que le había hablado. Unos momentos después, un objeto similar a un espejo apareció de repente en el aire. Era la misma puerta que Saito vio cuando fue invocado como familiar. De la puerta apareció un muchacho de baja estatura, cabellos dorados y con un manto que le cubría todo el cuerpo. El muchacho se disculpaba una y otra vez por haber llegado tarde, y Sasha, en cuanto lo vio, corrió hacia él y le dio una patada en la ingle. Empezó a patearlo una y otra vez mientras le reclamaba por haberse ido a hacer sus pruebas mágicas, así como el hecho de que un bárbaro como él la haya convertido a ella, una orgullosa noble de la raza élfica, en un familiar, y que debería ser más respetuoso con ella. Sasha se sentó en la espalda de este abatido muchacho y para Saito fue inevitable que esta escena le fuera tan familiar. Era como verse a sí mismo y a Luis en su día a día, solo que con los papeles invertidos. Saito se presentó con el joven y le informó sobre que él también poseía las runas de Gandalf. En cuanto escuchó esto, el muchacho corrió hacia él para examinar sus runas. Cuando las vio exclamó que él no era un verdadero Gandalf, solo un gnomo que se hizo ágil por arte de magia. Al parecer, él no se creía que Saito fuese un Gandalf, y aunque Saito le dijo que no sabía cómo llegó hasta allí, el animoso muchacho no le tomó mucha importancia y decidió presentarse. Su nombre era Brimir de Nidavellir. Saito se congeló. No escuchó mal, ni se confundió. Ese era el nombre que tantas y tantas veces oyó en Alqueguinia.
No se trataba de alguien con el mismo nombre de casualidad, estaba delante del mismísimo fundador Brimir, el hombre más importante en toda la historia de Alqueguinia y el primer mago del vacío que existió. Cuando Saito lo llamó fundador, Brimir no entendía nada. Saito comenzó a dar hilos. Esto no se trataba de un simple sueño, era la realidad. Y no solo eso, también entendió que de alguna forma había viajado a la Alqueguinia hace 6000 años en el pasado, en la época de la juventud del fundador Brimir. Saito se arrodilló en el suelo, maldiciendo su suerte. Cuando comenzó la tercera ceremonia anual de coronación del Papa, todos los caballeros del espíritu del agua estaban asegurándose de contener a la gente y a los peregrinos en las calles que intentaban entrar en la catedral. Gitch estaba preocupado por la ausencia de Saito y sospechaba de Luis, quien de un momento a otro estaba actuando demasiado raro, muy diferente, como si hubiera cambiado de personalidad. En un momento dado, incluso los caballeros comandados por Gitch planificaron un ridículo plan donde ataron a Luis y a Tiffania para tratar de saber la verdad. Gitch descubrió entonces que Tiffany había usado su magia del vacío para borrar los recuerdos de Luis y trató de que recordase a Saito, pero Luis no tenía ni la más mínima idea de lo que hablaba. Muy frustrado, Gitch abandonó el lugar junto con los demás caballeros. Por otra parte, los preparativos para recibir el ataque del rey Joseph estaban en marcha. El profesor Colbert se encargó de transportar el tanque de guerra alemán Tiger hasta la ciudad de Aquileia. Kiryu y Tabas estaban dentro del tanque encargándose de estabilizarlo. Julio se presentó para darle las instrucciones al profesor. Después de todo, solo el profesor era capaz de hacer que tal maquinaria volviera a funcionar. Cuando Colbert preguntó por Saito, Julio solo se inventó una falsa historia. Brimir y Sasha llevaron a Saito a una aldea llamada Nidavellir. Al llegar, Saito se percató de que el lugar le recordaba mucho las tiendas que usaban los mongoles nómadas de antaño, y estaba sorprendido de que alguien tan importante como Brimir viviera en un campamento de pobres condiciones. Él intentó contarles de que él venía del futuro, y como era de esperar, Sasha y Brimir se rieron de él. El familiar descubrió que todos los aldeanos eran magos como Brimir, aunque solo él era un mago del vacío, y no llamaba a esa magia como vacío, sino como sistema raro de magia. Además, las runas de Gandalf que Sasha tenía en su mano no fueron grabadas automáticamente como le ocurrió a él, sino fueron escritas manualmente por Brimir. Saito descubrió que Gandalf significaba la persona humilde que controla la magia. Brimir le explicó a Saito que actualmente estaban enfrentando una amenaza conocida como los Baliak, unos demonios terribles que constantemente los atacaban buscando aniquilar a toda su gente. Al poco rato, un joven entró en la tienda y les avisó a todos que los Baliak llegaron a la aldea. Sasha le entregó una lanza a Saito y los tres salieron para enfrentarse a esta amenaza. El pueblo estaba en un estado de caos. Brimir dio órdenes a toda su gente de tomar posiciones estratégicas para enfrentar a los Baliak. El mago subió hasta una colina y alzó su varita preparándose para pelear. Saito y Sasha lo siguieron, y en la colina pudo ver finalmente a los Baliak. Era un ejército organizado de miles y miles de personas, con armaduras pesadas y cascos con cuernos. Tenían la auténtica apariencia de un demonio. Un general montado a caballo dio la orden de atacar, y la batalla comenzó. Los enemigos avanzaron en una estampida, y en ese momento, Brimir comenzó a conjurar un hechizo que Saito conocía muy bien. Se trataba de la clásica explosión que Luis utilizaba. Brimir usó explosión para atacar al ejército. Luego, conjuró un escudo de aire para protegerse de las flechas que le dispararon. Saito reconoció este conjuro, pues era el hechizo que Tabas usaba con frecuencia. Brimir era realmente el padre fundador de la magia. Al escuchar a Brimir conjurar hechizos del vacío, Saito y Sasha, siendo familiares legendarios, se llenaron de un valor inconmensurable y corrieron hacia la batalla. Al ser Gandalf, escuchar a su amo, el mago del vacío que debía proteger, era inevitable que su poder aumentase. Como ráfagas de viento, Saito y Sasha se enfrentaron a los miles de soldados, acabando con ellos con bastante facilidad. Saito se percató en medio de la batalla que los Baliak no eran demonios, eran solo simples humanos. Aún así no se distrajo. Ambos familiares continuaron batallando mientras Brimir conjuraba un largo hechizo del vacío. Al completar su hechizo, Brimir agitó su varita y disparó una explosión gigante, una bola de luz que se tragó a todo el ejército Baliak y lo aniquiló por completo. Saito y Sasha no salieron muy afectados de la explosión, pero al ver el campo de batalla, Saito vio cómo era un infierno total. Soldados esparcidos por todas partes, gimiendo de dolor, y muy lentamente se fueron retirando. Brimir apareció junto a ellos y se disculpó por su ataque, pero no había mucho tiempo. Regresaron de inmediato a Nidavellir, y allí todos sus habitantes se prepararon para evacuar el lugar. Brimir una vez más cantó un hechizo del vacío. Era otra magia que Saito conocía. Se trataba de la Puerta del Mundo.
En el lugar fue invocada una enorme puerta con bisagras. Primero ordenó que entrasen primero mujeres y niños hacia ese otro mundo donde estarían a salvo de los Baliak, de aquel clan que quería acabar con ellos por ser diferentes. Los habitantes de Nidavellir poco a poco cruzaron la puerta, desapareciendo al otro lado. Finalmente era el turno de Saito y Sasha. Saito miró la puerta que brillaba intensamente y tuvo la duda de si acaso le llevaría a la famosa Tierra Santa. Con sentimientos de apego y malestar mezclados, Saito entró en la puerta resplandeciente. En una ruta fronteriza con Galia conocida como la Carretera del Tigre, la flota multipropósito de Galia comenzó su ataque. Los buques llevaban colgando los Jormungand's solo para soltarlos en el lugar y que estos comenzasen a destruir las naves romalianas. La guerra había comenzado. Los Jormungand's destruirían todo a su paso hasta llegar a Romalia. En Aquileia, el Papa declaró que esto era el inicio de una cruzada para acabar con sus enemigos, y todos casi se desmayan ante esta declaración. Una cruzada era sin lugar a dudas la mayor declaración de guerra posible, una que consistía en una permanente lucha sin descanso, hasta recuperar la Tierra Santa. El argumento del Papa se sostenía de la alianza de Joseph con el elfo Vidashel, usando su astucia para dar a entender que los elfos, poseedores de la Tierra Santa de Abrimir, estaban lanzando el primer ataque contra los humanos. A las afueras de la catedral, Vittorio presentó a Luis a todas las personas alrededor, nombrándola como la salvadora de la ciudad, la encargada de vencer a las tropas de Galia y la persona a quien le conferiría el título de la Santa de Aquileia. Todos vitorearon a Luis y ella aceptó este rol con mucho gusto. Ella fue enviada a la Carretera del Tigre, donde los Jormungand's combatían con las tropas romalianas. El plan era que ella los derrotase usando la magia del vacío, tal y como lo hizo en Albion. Fue escoltada por los Caballeros del Espíritu del Agua que, con la ausencia de Saito, sentían la responsabilidad de proteger a la amada de su comandante. Aunque Luis no podía recordar a Saito, durante todo este tiempo sentía un dolor punzante que no la dejaba en paz, y no sabía el motivo. Gitch intentó convencerla de dar marcha atrás a esta misión suicida, pues era claro que enviarla a la primera fila era una locura. En este punto, Gitch solo deseaba evitar que Luis esté en peligro. Como mejor amigo de Saito era su deber cuidarla, pero aún así, ella continuó avanzando y ordenó al escuadrón de caballeros que no detengan el paso sin importar qué. Saito se despertó en una habitación oscura. Julio estaba en el lugar y le preguntó de inmediato dónde estaba. Él le contó que estaban en la ciudad de Aquileia. Saito le compartió el extraño sueño que tuvo a Julio y él se mostraba ligeramente escéptico. De inmediato le pidió explicaciones de lo que ocurría y Julio le indicó que 2 flotas completas de Jormungand llegaron para invadir el país y que en ese momento Luis y los demás enfrentarían a las tropas enemigas. Saito trató de salir de inmediato para ir con ellos, pero al cruzar la puerta se encontró con el Papa Vittorio y al lado de él había un espejo, el mismo espejo mágico que vio antes. Una puerta del mundo fue invocada por el pontífice. Al otro lado, Saito pudo ver el paisaje de su tierra natal, Japón. Vittorio le explicó del trato que hizo con Luis. Debía devolverlo a su mundo, y allí estaba la oportunidad. Si Saito cruzaba la puerta, volvería a Japón. La oportunidad estaba allí, lo que él siempre había estado anhelando. El familiar instintivamente avanzó, pero se detuvo. Sus amigos en Alkegin estaban ahora peleando en una batalla perdida, y la puerta solo duraría lo mucho unos 10 segundos antes de cerrarse. Era ahora o nunca. De repente, una persona apareció al otro lado de la puerta. Era la madre de Saito. Ella miraba hacia la puerta pero no podía verle, y Saito estaba aún más conmocionado. Su familia y amigos le esperaban allí, pero por otra parte, no podía abandonar a Luis. En su ojo izquierdo, como ya había ocurrido antes, se proyectó la visión de Luis en medio del campo de batalla. Era la habilidad que se activaba cuando su ama estaba en peligro. Por un lado, la visión de Luis, y por el otro, el de su madre. Saito debía decidir, y después de meditarlo, suspiró y se dio la vuelta. Eligió quedarse en Alkeginia. Pero para su sorpresa, se encontró con Julio, quien le apuntaba la cabeza con la pistola que antes él había obsequiado. Y allí Saito comprendió de lo rastrero que era Julio y Vittorio. Nunca tuvieron las intenciones de dejarlo ir. En cuanto él decidiese cruzar la puerta, Julio lo asesinaría. Después de todo, con Saito fuera, necesitarían que Luis invocase a otro Gandalf, y eso solo sería posible con Saito muerto, pues una vez él pereciera, las runas desaparecerían de su mano. Saito estaba furioso, golpeó a Julio y le prometió con suma convicción que algún día le daría una buena paliza. Se dispuso a buscar su armamento y antes de retirarse, le pidió un favor a Vittorio. Quería que abriera una nueva puerta del mundo. El Papa estaba confundido, pero Saito le pidió que invocara una muy pequeña.
como del tamaño de un dedo. Era suficiente para él. Vittorio entonces aceptó su petición. En la carretera del Tigre, los golems estaban destruyendo a todas las tropas romalianas. Luis y los caballeros estaban escondidos preparándose para llevar a cabo su plan. Este consistía en atraer la mayor cantidad de Jormungas para que Luis usase la explosión y los aniquilara. Y así lo hicieron. Kichi y los demás caballeros usaron levitar para captar la atención de los golems, que los persiguieron y dispararon sus ataques. Luis fue vista por los golems, y estos la atacaron, pero ella alcanzó a conjurar una explosión hacia ellos y... no fue efectiva. No les hizo ningún daño en absoluto. A través de uno de los golems, la voz de Sheffield resonó. Ella declaró que los golems habían sido provistos de una armadura interna que les permitía poder resistir los ataques de Luis. Sheffield estaba especialmente interesada en acabar con Luis. En todas y cada una de las oportunidades, falló y ahora realmente quería acabar con su vida. Luis estaba asustada y estupefacta. Los caballeros intentaron proteger a Luis, pero fue inútil. Uno de los Jormungas se acercó a la noble y alzó el pie preparándose para aplastarla. Luis empezó a sentir la necesidad de gritar por ayuda, y específicamente, gritar por su ayuda, la ayuda de aquella persona que no podía recordar, pero que se hacía presente en su mente, como una sombra que no podía identificar. Luis gritó el nombre de Saito, y en ese momento, la pierna del golem que iba a aplastarla explotó en pedazos. A la distancia, el tanque de guerra alemán Tiger disparó distintos proyectiles hacia los golems que amenazaban a Luis. Era Saito, él estaba manejando el cañón del tanque, y en su compañía estaban Kiruki y Colbert, quienes bajo las instrucciones de Saito conducían el transporte. La pequeña Tabasa se encargaba de recargar los proyectiles, y así como un equipo, los cuatro manejaban el tanque que apareció como un inesperado aliado. Sheffield, sin tener idea del poder del tanque, envió 6 golems a atacarlo, y todos y cada uno fueron destruidos. Saito se reunió con el escuadrón de caballeros, y todos estaban muy felices de tenerlo de vuelta. Cuando Ichi llevó a Luis hasta él, ella no lo reconocía en absoluto. Saito supo que ella le había pedido a Tiffania que borre sus recuerdos sobre él. Trató de que Luis lo recuerde, pero le fue imposible, y ante las quejas y reclamos de una Luis que le exigía que se aleje de ella, Saito la abrazó y le plantó un beso en sus labios. Una corriente cálida de afecto lentamente llenó las grietas en el corazón de Luis, y uno a uno, los recuerdos que tenía de Saito volvieron a aparecer en su cabeza. Ella empezó a llorar en los brazos de Saito, y el familiar le dijo con total convicción que nadie más que él mismo tiene derecho a elegir su propio futuro. Habiéndose reunido, amo y familiar, subieron al tanque de guerra y los demás caballeros hicieron una formación alrededor del mismo. Debían acabar con lo que quedaba del enemigo. Sheffield estaba furiosa. No solo sus poderosos Jormungas no fueron rival para Saito, sino que ahora tenía las de perder. Ella realmente no podía aceptarlo, y además, un sentimiento desolador le invadió. Sheffield entendió que no estaba perdiendo por no conocer los trucos que Saito o Luis usaban. Perdió porque su vínculo con su amo no era tan fuerte como el de ellos. Sheffield realmente los envidiaba. Debía ganar sin importar qué, por lo que hizo un último ataque. Ordenó a los Jormungas que quedaban a tomar los barriles de pólvora que disponían y correr hacia el tanque para explotar cual kamikazes. Cuando el tanque llegó hasta la mitad del valle, los golems saltaron hacia ellos. Saito logró dispararle a uno, pero el tanque no podía apuntar más arriba, y un golem iba a caer justo encima de ellos. Sin embargo, un dragón de viento apareció y consiguió capturar al golem antes de que cayese. El golem explotó con el barril y desapareció. El responsable de esta ayuda era el mismo Julio, que reía satisfecho encima del dragón. Los cruzados y el ejército de Romalia llegaron para proclamarse ser los vencedores, y todo tipo de disparates, pues hasta ese momento ellos habían huido despavoridos, presas del miedo. Los golems fueron destruidos por completo, y los pocos buques de Galia que quedaban se retiraron del lugar. Los caballeros del espíritu del agua y los cruzados celebraban muy contentos de haber superado esta amenaza. Saito estaba con Luis y le explicó de cómo Vittorio todo este tiempo la manipuló usándolo a él como cebo, y Luis estaba muy furiosa con el pontífice, al punto que quiso arrancarse el hábito de monja. El familiar la calmó y le prometió que sin importar qué, detendría a Vittorio. Luis volvió a reclamarle que debería dejar esos asuntos y centrarse en regresar a casa, pero Saito le contestó con firmeza que no volvería, pues no ha visto suficiente de su sonrisa. Estas cálidas palabras conquistaron el corazón de Luis por completo. Ella entonces recordó que al haber besado a Saito, la conexión de amo y familiar le permitió que todos los recuerdos de Saito fluyeran en su mente. Era algo como cerrar sus ojos y empezar a ver una película desde el punto de vista de Saito, de cada evento y suceso que vivieron juntos hasta ahora. Luis estaba muy feliz,
feliz de saber lo mucho que Saito pensaba en ella, y estuvo aún más feliz cuando descubrió que también podía ver los sueños del familiar, como una imagen de ella siendo presentada a la propia madre de Saito. Hasta ese nivel, Saito había imaginado esos escenarios con ella. Pero no solo sueños felices podía ver, también podía ver sueños más impúdicos. Luis también podía ver todo tipo de fantasías sexuales que Saito había soñado con ella, y completamente avergonzada, empezó a golpearlo por ser un pervertido. Cerca de allí, Culver inspeccionaba los daños en el tanque de guerra, y justo al lado de uno de los asientos estaba la laptop de Saito. Saito la había vuelto a encender y en la pantalla se mostraba un correo electrónico. ¿Cómo era posible? Cuando Saito le pidió a Vittorio que abriera una nueva puerta del mundo, aquella puerta pequeña era para poder conectarse a una señal Wi-Fi, una que le permitiera enviar ese correo electrónico, mismo que decía: para mi querida madre, debes estar muy sorprendida. Soy yo, Saito. Irme sin decir nada. Lo siento. Fue exactamente así, sin decir nada. Incluso si te lo explicara no lo entenderías, así que vamos a dejarlo así. Gracias por tu correo. Gracias por preocuparte por mí. Acabo de ver tu rostro. Pareces mucho más delgada. Me sentí muy culpable, ya que siempre has tenido una buena comida para mí todos los días. Aunque pueda ser que por trabajar demasiado hayas perdido el apetito, por favor trata de comer tus 3 comidas diarias. Todavía estoy vivo, y también muy saludable. Puedes estar segura de eso. Ahora estoy en un lugar diferente de la Tierra. Puede que no lo creas, pero es verdad. Aquí, mis amigos y una persona muy importante para mí están en graves problemas. Ellos necesitan mi ayuda. Es por eso que todavía no puedo volver. Pero definitivamente volveré algún día. Llevaré obsequios. Por eso, por favor no te preocupes por mí. Comunícalo a mi padre y a los demás. Salúdalos de mi parte. Ahora mismo estoy en una emergencia, así que perdóname. Debo apresurarme incluso mientras escribo esto. Gracias, madre. Estoy muy agradecido. Gracias por preocuparte por mí. A pesar de que puede ser difícil vivir aquí, estoy muy feliz. Muchas gracias por darme la vida. Entonces, ¡hasta luego! Atentamente, Saito. Si te gustó el video, machaca ese botón de like y suscríbete para que puedas visualizar más contenido. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Si tienes una opinión que quieras compartir, siéntete libre de colocarla aquí abajito en la caja de comentarios. Sin más que decir, esto ha sido todo por el día de hoy. Me despido, les ha hablado Nevir y hasta otra.